Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera clase sobre el tema de políticas públicas en turismo, a las cuales me ha invitado la doctora Claudia Dávila para participar aquí con ustedes. Pues antes que nada, espero que todos hayan pasado unas muy felices vacaciones navideñas, unas muy felices fiestas, que estén ya todos de regreso y bueno, todos sanos y salvos con esta situación de la pandemia que estamos viviendo hoy en día y que todos hayan pasado unas navidades muy seguras con sus familias y les deseo lo mejor en este año, muy feliz año nuevo. Espero que tengan mucho éxito en este semestre virtual que estamos volviendo a emprender nuevamente y esperamos podernos saludar en alguna ocasión personalmente cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. Pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar nuestra clase. Quiero comentarles que estuve leyendo sus comentarios que me mandaron a través del canal de YouTube de algunos de sus compañeros, algunos de ustedes. Les agradezco pues a todos quienes se tomaron la molestia de escribirme sobre la clase, pues me impulsa a seguir mejorando esta sesión a las cuales me han invitado y además pues también estoy mejorando un poco aquí en el manejo de esta herramienta del OBS para hacer las grabaciones de las clases. Pues bien, vamos a comenzar con nuestro tema. En esta ocasión, en esta tercera clase, vamos a hablar sobre la importancia de las políticas públicas para el desarrollo turístico en México y en el caso particular de Yucatán, ya ingresando pues algunos temas pues mucho más específicos sobre la importancia que tiene el turismo para la economía. Entonces, nuevamente nos vamos a apoyar con el material de las clases, de las cuales ya se les ha hecho llegar con anterioridad, y estaré aquí haciendo un juego de pantallas para que ustedes me vayan pues siguiendo y pues vayamos entrando en la materia, ¿no? del tema. Entonces, pues quisiera yo ir poniendo aquí las proyecciones y vamos a ir siguiendo el tema. Bien, vamos a hablar entonces sobre, como les comentaba yo, sobre nuestro tema, que en esta ocasión voy a hacer un recordatorio de cómo han ido nuestras sesiones. Nosotros ya vimos las sesiones número 1 y número 2. En primer lugar, hablamos y recordando, haciendo un pequeño recordatorio de qué es la importancia y qué son las políticas públicas, ¿no? Cuándo surgen las políticas públicas, cuándo las dicta pues el gobierno que esté en turno y cómo pueden ser, llegar a ser políticas públicas de Estado, ¿verdad? Como promover el desarrollo turístico, como fue en el caso de las que estamos viendo ahorita, ¿no? O promover alguna rama de desarrollo económico en particular. Luego, cómo se relacionaban las políticas públicas y el desarrollo turístico, y si recuerdan, estuvimos viendo ahí en esta segunda parte, pues toda la importancia que ha tenido para el desarrollo turístico de México, las diferentes políticas que se han dictado desde las décadas de los 40, 50 hasta llegar a lo más reciente. Y ahorita vamos a ingresar a nuestro tercer tema, que se refiere a la importancia del turismo en la economía, que es el que vamos a empezar pues a ver un poco el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para poder ver este tema, nuevamente estamos apoyando en el material y estaré proyectando de la siguiente manera. Bien. Tenemos que nuestro objetivo en esta ocasión va a ser identificar mediante los indicadores más relevantes la aportación que va a tener la actividad turística a la economía mundial, nacional y estatal para poder comprender la importancia que tiene establecer políticas públicas para el crecimiento, en este caso el crecimiento económico y en particular en el caso del crecimiento del sector turismo. Bien, para empezar vamos a analizar un poco al turismo como motor de bienestar y de prosperidad en el mundo. Y vamos a apoyarnos en algunas cifras, en algunos datos
Son muchos datos, voy a tratar de ser un poco específico en aquellos que yo considero más importantes, pero pues son cifras que ustedes como estudiantes de turismo deben conocer y deben saber de dónde vienen las fuentes, ¿no? En materia de turismo internacional, podríamos decir que el turismo es una de las actividades económicas más relevantes en el mundo en la actualidad. Y bueno, era una de las actividades que estaba creciendo con mayor fuerza hasta el año 2019 y principios del 2020, en que nos golpeó esta pandemia a partir del mes de marzo. Y la Organización Mundial de Turismo inclusive tenía una proyección de crecimiento hacia el año 2030, en donde el turismo iba a alcanzar más de un movimiento de turismo internacional de más de 1.800 millones de personas, ¿no? Hay que recordar que el turismo internacional es aquel que se da fuera de las fronteras de los propios países, ya sea de gente del mismo país que sale hacia afuera o gente de fuera del país que viene hacia el país. Esto conforma, digamos, el turismo internacional, y en el caso de México, pues estamos hablando de todas aquellas personas que vienen de otros países, Europa, Estados Unidos, bueno, continentes o países, pues es Europa, España, Francia, Alemania, Italia o los Estados Unidos u otros países de Sudamérica o del resto del mundo y que llegan aquí, ¿no? Que son las que se miden con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo. De acuerdo con la OMT, también con otro organismo internacional muy importante que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés. Durante el 2018, el sector turístico aportó el 10.4% del Producto Interno Bruto Mundial, generó 313 millones de empleos, lo que significa que más o menos que uno de cada 5 empleos que se crearon en los últimos 10 años se creó por empresas de servicios turísticos y destinadas a la industria turística. El PIB mundial en 2018 presentó un crecimiento del 3.6%, siendo un entorno económico favorable para impulsar el crecimiento del turismo, que tuvo un año récord en 2018 y otro año récord en 2019. Se estima que el turismo representa el 7% de las exportaciones mundiales, siendo la tercera actividad con mayor importancia en el comercio internacional. Según la Organización Mundial de Turismo, en el año 2018, el sector turístico alcanzó cifras tan importantes como 1.407 millones de llegadas de turistas internacionales, con un crecimiento del 6% respecto al 2017. Y les comentaba yo, para el 2030 había un pronóstico de más de 1.800, casi 1.900 millones de turistas, una cuestión impresionante, sobre todo considerando desde la década de los 50 que el turismo había venido creciendo de manera muy importante. 1.462 mil millones de dólares, o sea, una cantidad muy grande, que 1.462 mil millones de dólares, lo que le llaman billones o billions en términos americanos, como ellos los llaman, en ingresos por turismo internacional en todo el mundo, ¿no? Un crecimiento de más de 5% respecto al 2017. Estas son cifras del 2018 y más de 1.717 mil millones de dólares en exportaciones por turismo internacional. Hay que considerar aquí una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando hablamos de exportaciones en el caso de turismo, el turismo es uno de los sectores que puede exportar sus bienes o servicios, porque comúnmente ustedes saben que la exportación es cuando una mercancía sale de un país y se va hacia otro, ¿no? Ese es el concepto que en el comercio mundial se tiene de exportación, cuando mandamos un producto hacia afuera del país. Bueno, en el caso del turismo, el turismo también exporta, pero es uno de los sectores que tiene una característica en la cual exporta sin que el producto salga del territorio nacional, porque cuando llegan las divisas y se compran estos servicios turísticos, se considera como que ya se hubieran vendido en otro país, y de hecho así es, pero vienen y lo disfrutan aquí en nuestro propio país. Entonces es una característica eh, muy única que tiene la actividad turística, ¿no? A diferencia de otras actividades económicas o del comercio. Y se estima que para el año 2018
se tenía un gasto promedio de $1,040 en promedio eh, por turista que viaja, ¿no? Es un gasto promedio global. Ahí abajo vemos una gráfica que les estoy mostrando yo en esta parte, que prácticamente lo que hace esta gráfica es pues hablarnos del crecimiento que ha tenido el turismo en los últimos años, ¿no? Desde el año 2013, 14, 15, 16, 17, 18, en el cual, como vemos allá, pues el sector turístico ha tenido un crecimiento pues muy importante, interrumpido durante esos años, ¿no? Y de hecho hubiera sido interrumpido en 2020 de no haberse presentado la situación de la pandemia que pues desafortunadamente se nos presentó y cortó o interrumpió esta racha de crecimiento de la actividad turística. Pasando luego a otros indicadores, tenemos que el ocio, llamado así como la actividad de esparcimiento, de recreo, en el buen sentido, es el principal motivo de visita en todas las regiones del mundo, excepto en Medio Oriente, donde predominaron viajes para visitar familiares o amigos por motivos de salud o religiosos, según la Organización Mundial de Turismo, y la cuota de viajes por motivos de ocio, que también pues, les podemos llamar vacaciones, ha crecido del 50% en 2000 al 56% en 2018. De igual manera, la cuota de los viajes por avión ha crecido en más del 46% del año 2000 a un 58%, ¿no? O sea, pasado del 46 al 58%, perdón, en el año 2000, mientras que el transporte terrestre se ha reducido del 49 al 39%, porque la gente pues tendía ya a estar viajando distancias más largas, a utilizar ya el medio de transporte aéreo, que además pues había de manera relativa pues reducido sus precios respecto a otros momentos de la historia de la humanidad. Los 10 principales destinos turísticos reciben el 40% de las llegadas mundiales, siendo el primer lugar Francia en captación de turistas. Y ahí vemos a un lado el ranking de países del mundo, ahorita platico un poco sobre él, y los 10 destinos que más ingresos obtuvieron del turismo representan el 50% del total de los empleos turísticos. Esto es una información que publica la Organización Mundial del Turismo y la va actualizando a través de un instrumento que se llama el Barómetro del Turismo Mundial. Y aquí es donde se forma el famoso ranking del turismo mundial, en donde México alcanzó el 7º lugar por llegada de turistas internacionales, con 41.4 millones de turistas en el año 2018, y de hecho ya habíamos alcanzado el 6º y el 16º, lugar por ingreso de divisas, registrando 22.5 mil millones de dólares también en el año 2018. Como pueden observar ustedes en esta gráfica que estoy poniendo aquí a un lado, y bueno, ustedes podrán verla de manera más detallada en el material de PDF que les pasé, porque a lo mejor aquí la letra está muy pequeña para que ustedes lo vean. Notamos que, bueno, en cuanto a la llegada de turistas, Estados Unidos, España y Francia, en cuanto a la llegada de divisas, Estados Unidos, España y Francia, es decir, la captación de miles de millones de dólares, se posicionan como los 3 primeros países, o se posicionaban en el 2018. Y en cuanto a la llegada de turistas internacionales, pues eran Francia, España, Estados Unidos, China, aunque aquí Francia y Estados Unidos no tienen cifras disponibles en el momento en que yo bajé estas estadísticas, ya las pueden ustedes consultar en la página de la Organización Mundial de Turismo. Y pueden ver ustedes inclusive ya el ranking para 2019. Ahorita, si me da oportunidad, entraría a ver los últimos rankings para que noten ustedes un poco el crecimiento y la llegada de turistas internacionales que habían tenido estos países. Y bueno, México pasaba del 6º al 7º lugar en llegada de turistas internacionales, con una llegada de más de 41 millones, ¿no? Digo, para que tengan ustedes toda proporción guardada, la economía mexicana pues es una de las más importantes en captación de turistas internacionales del mundo, ¿no? Dentro del top 10
es la que más reciben dentro de América Latina, y del continente americano solamente nos superan, como ya vimos en este mismo ranking, los Estados Unidos. Y bueno, China es un mercado que también iba creciendo de forma bastante importante, ¿no? Ahorita voy a ver si me regreso a checar estos estadísticas en la página de internet. Vamos a terminar primero con el material, si les parece. Entonces, de allá pasamos al turismo nacional, donde vemos que el turismo pues tiene un papel fundamental en la economía mexicana. De acuerdo con cifras del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con información reportada en la cuenta satélite de turismo de México también para el año 2018, el Producto Interno Bruto turístico, que es ese Producto Interno Bruto que mide la producción de las empresas de servicios turísticos, ascendió a más de 1.941.343 millones de pesos, o sea, es una cantidad bastante importante, y tuvo una participación estimada del 8.7% de la economía nacional, de un PIB total de más de 22.191.164 millones de pesos, o sea, millones de pesos. Eh, en valores corrientes para el año 2018, lo que representó una variación anual en valores constantes de 2.6% respecto al año anterior, lo que todavía superaba el crecimiento del 2.1% que había alcanzado el PIB total en el año 2018, es decir, el turismo creció un poco más que el Producto Interno Bruto total de México. Y ahí vemos abajo una gráfica en la que pues se muestran el crecimiento que ha estado teniendo en los últimos años, la participación, perdón, del Producto Interno Bruto que ha tenido el turismo en los últimos años, que en promedio siempre está encima del 8.5, 8.6%, ¿no? Casi 9% de la economía. O sea, es decir, de toda la economía del país, el turismo representa casi un 9%, lo que no es poco para una actividad por sí misma, ¿no? En 2018, las actividades que estaban relacionadas con el turismo generaron aproximadamente 2.3 millones de puestos de trabajo ocupados, remunerados en México, o sea, más inclusive que el 2017, lo que representó el 6% de las exportaciones, de las ocupaciones remuneradas en el país. Se calcula que en promedio anual la remuneración captada en términos anuales, ¿no? Estamos hablando de una remuneración, es decir, un sueldo mensual, sino un sueldo anual, era de un promedio de 168.743 pesos corrientes por persona ocupada, eso es un promedio nacional, nivel superior a las remuneraciones medias alcanzadas para el total de economía durante el mismo año, ¿no? Que andaban como en 156.981 pesos. Estamos nuevamente hablando de remuneraciones promedio anuales de los 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el turismo estaba teniendo un ingreso para las personas que trabajaban en promedio un poco superior. Esto también se debe a que, bueno, recordemos que el sector turístico es un sector que no solamente genera ingresos por los sueldos en sí, sino también por las propinas y por todas las divisas y, digamos, ingresos adicionales que se van captando por la dinámica misma de la actividad. Entonces, esto hacía que pues, hubiera este crecimiento en parte de estos ingresos. Y el consumo turístico interior en millones de pesos constantes observó una variación anual del crecimiento de 3.2% en 2018. Allá abajo vemos un cuadro en donde nos muestra el consumo turístico, el consumo interior, que se conforma por el consumo interno o doméstico y el receptivo internacional. Que nos daba pues esta cantidad y este crecimiento que estaba teniendo la actividad turística hasta el 2018. Algunos de los principales resultados de la actividad turística en México, ahora ya para el año 2019 que recién acaba de pasar, pues nos habla de lo siguiente, ¿no? Los ingresos por divisas de visitantes internacionales fueron de 24.563 millones de dólares, una balanza turística, es decir, lo que ingresó al país por términos de divisas captadas por la actividad turística, 14.715 millones de dólares, presentando inclusive un superávit
de 3.418 millones de dólares, es decir, entraron más dólares de lo que salieron en términos de actividad turística. Y la llegada de turistas internacionales en México ya en 2019 era de 45 millones de personas, 41 si se acuerdan, digamos, en las gráficas, en los cuadros que pasamos de 2018, ya es ahorita de 45. Y el país se estima que cuenta con una oferta total de más de 830,000 cuartos de hotel y un gasto medio de turista internacional, o sea, lo que gasta un turista internacional en México en promedio, 496.3 dólares durante su estancia, ¿no? Cabe señalar que el turismo, junto con las remesas y el petróleo, pues constituyen una de las actividades que pues genera una de las mayores captaciones de divisas en el caso de México. Perdón, aquí se me fue la gráfica. Digamos que es la que capta, pues junto con las remesas y el petróleo, uno de los mayores captadores de divisas, es decir, de moneda extranjera, principalmente dólares. Inclusive, bueno, se han estado ocupando, peleando el lugar entre divisas captadas por petróleo, por remesas o por turismo en los últimos años, pero siempre está dentro de las tres primeras, ¿no? Y abajo ven una gráfica resumen de pues los principales indicadores en cuanto a balanza turística, número de turistas internacionales, ingreso por divisas, gasto medio, etcétera, que se captó en nuestro país, ¿no? Esto es en cuanto al turismo internacional. Ahora, en cuanto al turismo interior, turismo doméstico, que es lo que viajan los residentes del propio país dentro del país, que es diferente a esos 45 millones de extranjeros o no residentes que llegaron a nuestro país que yo les hablaba. En lo que se refiere al doméstico, según cifras del programa de monitoreo hotelero DataTour, que es la que mide la actividad turística dentro del país, la llegada de turistas con pernocta a México en 2019 fue de 86.872.240 personas, de las cuales el 76.1% fueron de origen nacional y el 23.9% fueron de origen extranjero. Aquí ya estamos hablando de todo lo que se movió dentro del país, de residentes y de no residentes, ¿no? Como yo les decía, la primera cifra de 45 millones solamente son extranjeros. Y en el 2019 se registraron más de 90 millones de cuartos ocupados, cuartos noche, en los principales centros turísticos del país, lo que representó un porcentaje de ocupación hotelera promedio de un 60.3% a nivel nacional. Y bueno, la ocupación hotelera, recordemos que la mide DataTour en tres grandes tipos de ciudades o tipos de destinos turísticos que tenemos en el país, que son las ciudades grandes, en donde tenemos la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tres urbes, tres centros turísticos que tuvieron en promedio una ocupación del 62.7% en el 2019. Las ciudades del interior, en donde se encuentra Mérida, por ejemplo, Mérida, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, etcétera, todas esas ciudades dentro del país importantes, Veracruz, por ejemplo, es un 48.9% de ocupación en promedio de todas esas ciudades. Luego están las ciudades fronterizas, sobre todo en la zona norte, Tijuana, Mexicali, Piedras Negras, Ciudad Juárez, que tuvieron una ocupación promedio del 61.7%. Recordemos que hay un movimiento muy importante de visitantes en las zonas fronterizas. Y finalmente los centros de playa, ¿no? En donde tenemos las ocupaciones más altas siempre, 65.9%. Y aquí estamos hablando de pues Cancún, Cozumel, Puerto Vallarta, Los Cabos, Huatulco, o sea, sobre todo los centros de playa integralmente planeados, ¿no? Que son los que tenemos en este caso. Después tenemos un poco de lo que es el turismo en Yucatán, la aportación al Producto Interno Bruto estatal de las actividades de servicio de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas fue del 23.2% en el año
perdón, fue de 2.32% en el año 2018, lo que representa un total de 6.008 millones de pesos. Es decir, solo lo que captaron hoteles, temporal y restaurantes. Según datos provenientes del Censo Económico del INEGI, del total de empresas que hay en Yucatán, el 10.5% son de ramo turístico y el 9.5% de las remuneraciones generales en Yucatán provienen del sector turístico. Asimismo, la entidad actualmente se encuentra en el 12º lugar a nivel nacional respecto a la participación del valor agregado censal bruto por entidad federativa, debido a que el sector turístico aporta el 10.1% del total estatal. Esto es un equivalente al Producto Interno Bruto estatal, en el cual Yucatán, pues como les decía, por lo que genera la actividad turística en la economía, como vemos aquí en el cuadro que se encuentra, bueno, viene siendo, si ven la pantalla de frente a la derecha, en el 12º lugar, ¿no? En primer lugar tenemos a Quintana Roo, donde el sector turístico ocupa un 44.2% de su valor agregado censal bruto de su economía, y en Yucatán es el 10.1%, y de hecho en el último dato que tuvimos, porque este dato es procedente del 2014, en el último dato donde cerramos para el año 2018, que viene siendo el dato del 2018, ya estábamos arriba del 16%, ¿no? Si mal no recuerdo. Corroborando el dato, entonces tenemos que en el 2018, efectivamente, para Yucatán, el sector turismo representó más del 16.5% del Producto Interno Bruto del Estado, ¿no? El valor agregado censal bruto, equivalente al Producto Interno Bruto de la economía del Estado, lo que nos habla del crecimiento que tuvo en estos últimos años, pues la actividad turística dentro de la economía, ¿no? Posteriormente tenemos que en el caso de Yucatán, el turismo representa el 2.1% de las empresas turísticas a nivel nacional, se encuentran en Yucatán. Yucatán representa el 2.1% del personal ocupado a nivel nacional en el sector turístico, se encuentra aquí en Yucatán. El total de remuneraciones a nivel nacional generadas en el sector turístico de Yucatán contribuye con el 1.5% al país, y pues el 1.5% del total de la aportación del sector turístico de Yucatán se da al Producto Interno Bruto Nacional, ¿no? Lo que nos habla un poco de pues, la importancia que tiene el turismo en la economía. Y en cuanto a los empleos o al personal ocupado que está laborando en el tema de turismo, como vemos en el cuadro que se encuentra a la derecha de la pantalla que tienen ustedes allá, frente a ustedes, pues vemos que la participación porcentual fue del 13.4% del total de personas ocupadas en el estado, lo que colocó a Yucatán en el 14º sitio y lugar a nivel nacional dentro de las 32 entidades federativas del país. Y como vemos aquí en este cuadro, el personal ocupado en turismo ascendió a más de 56.646 personas, lo que representa, es decir, el 13.4%, y coloca a Yucatán en el lugar pues número 14, ¿no? En cuanto a la derrama económica estimada por turismo en Yucatán, pues esta ascendió a 8.265 millones de pesos corrientes, lo que representó el 17.1% de crecimiento respecto a lo registrado en el año anterior. Y durante 2019 la llegada de visitantes con pernocta a los principales centros turísticos de Yucatán fue de más de 2 millones de personas, 2.045.000, de las cuales el 75% fueron de origen nacional, el 25% fueron de origen extranjero, y solamente en ese año 2019 representó un crecimiento de 14.5% respecto al año anterior. En cuanto a la oferta hotelera, pues según cifras de nuestro director turístico Inventur, al mes de marzo de este año del 2020 que acaba de pasar, teníamos una oferta disponible de habitaciones en Yucatán para el total de categorías de 0 a 5 estrellas de 14.431 cuartos, de los cuales
El 65.9% se encontraban concentrados aquí en Mérida, lo que nos da la idea de lo súper concentrada que está la oferta de servicios turísticos en Mérida. Nos hace falta muchos servicios turísticos en el interior del estado, sin lugar a dudas. Y entre 2014 y 2019, la oferta de hospedaje en Yucatán va a tener un crecimiento muy importante de casi más de un 19%, 19.2%, lo que muestra pues un poco el dinamismo, ¿no?, de la actividad turística en el caso de Yucatán. En cuanto a la ocupación hotelera, como vemos aquí en esta gráfica, andaba por ahí del 55.5% en Yucatán en 2019 y en Mérida en 60.9%. Si ustedes se acuerdan, vimos una categoría hace un rato que se llama ciudades del interior, que andaba por el orden del 48% en su promedio nacional. Imagínense en Mérida en 60.9% en 2019, mucho muy arriba del promedio. Lo que representa pues un incremento de 0.3 puntos porcentuales con respecto solamente al año 2018 en el caso de Mérida, ¿no? En cuanto a algunos segmentos de mercado que también tuvieron un crecimiento importante, pues durante 2019 se registraron 122.733 visitantes por turismo de reuniones en el estado, en 228 eventos, lo que representa pues un incremento del 46.9% respecto a los visitantes observados en el año anterior, y se estima que durante este periodo los visitantes por negocios generaron una derrama de más de 1.350 millones de pesos al Estado, ¿no? Estamos viendo también, esos son los que vienen a los centros de convenciones, los que vienen por motivos de negocios. Por su parte, en cuanto al movimiento aeroportuario, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida registró un movimiento total de pasajeros entre llegadas y salidas de 2.79 millones de personas, lo que representa un crecimiento de 13.9% respecto al año pasado, un crecimiento también muy importante, como vemos aquí que había estado teniendo el aeropuerto, que ya desde el año 2017 había superado la barrera de los 2 millones de pasajeros en movimiento. Y en el mes de diciembre, el promedio semanal de asientos disponibles en vuelos de llegada fue de más de 37,000 asientos a la semana, con una frecuencia semanal de arribos de 226 vuelos, ¿no? Y aquí vemos algunas de las conexiones que se tenían, todo esto antes de la pandemia. Ahorita ya hemos recuperado como un 65% de los asientos, afortunadamente, a la fecha de hoy, enero del 2021. Y bueno, pues cabe señalar que en el 2019 el aeropuerto de Mérida ya se había posicionado como el octavo a nivel nacional en cuanto a llegada de pasajeros, lo que lo ubica en el top 10 de las terminales aéreas pues, más importantes del país, ¿no? Entonces es un poco la importancia que ha tenido el aeropuerto. Otros segmentos como el tema de cruceros, en el caso del Puerto de Progreso, pues habíamos tenido más de 146 el arribo de 146 barcos en 2019, más de 470,000 pasajeros de cruceros, es otro segmento que viene creciendo muy bien, con una derrama de más de 18.8 millones de dólares en el estado por todos esos pasajeros que se habían recibido tan solo en el 2019. Y bueno, nuestra cifra importante de visitantes a paradores turísticos de zonas arqueológicas y ecológicas en el estado es de más de 3.6 millones de personas, ¿no? Que bueno, que se había decrecido un poco en el 2019, pues había tenido un crecimiento muy importante desde los últimos 6 años, ¿no? En cuanto al segmento de sus visitantes. El INEGI, por su parte, reporta tan solo en la rama de restaurantes y hoteles más de 100,000 personas ocupadas. Ustedes recordarán que les di una cifra de 56,000 hace un rato, que era el personal ocupado en todo el sector. Este ya ocupa restaurantes y hoteles. Crece mucho en el caso de restaurantes porque aquí abarca a restaurantes que están, no todos son del segmento turístico, por eso sube mucho el número de personas ocupadas. Y según cifras del director turístico Inventur, al mes de marzo del 2020, los establecimientos de servicios turísticos registraron daban empleo, se estimaba más de 40,000 personas, ¿no?
41,000 personas en el estado, el 85% permanentes y 15% eventuales. Y aquí vemos un poco la división de estos 41,000 empleos medidos a través de nuestro directorio turístico entre las diferentes ramas de la actividad, ¿no? Agencias de viajes, arrendadoras, casas de cambio, centros comerciales, haciendas, hoteles, hospitales, museos, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que conforma la actividad turística. Bueno, antes de terminar, abusando un poco del tiempo, porque creo que ya nos hemos pasado de los 30 minutos que normalmente lleva esta clase, quisiera mostrarles de manera muy rápida, si me lo permite la pantalla, un poco de dónde pueden ustedes pues obtener algunas estadísticas actualizadas sobre el tema de turismo. Les recomiendo que entren a la página de Datatour, que es datatour.sectur.gov.mx, que es la página a la cual estoy ingresando en este momento, datatour.sectur.gov.mx. Voy a hacer un poco más grande la pantalla para que se vea de forma completa. Permítanme un segundo, nada más que yo me posiciono aquí. Bueno, aquí ya tenemos la pantalla. Y bueno, si vamos aquí, dentro de la parte de estadísticas, ustedes tienen el famoso ranking mundial de turismo internacional, que fue el que les mostré hace un rato. Y bueno, entrando a este ranking, aquí podemos ver este ranking que yo les mostraba hace un rato de los turistas, ¿no? En cuanto al 2019-2018, que viene del barómetro que publica la Organización Mundial de Turismo. A su vez, otra de las páginas importantes es la página de la OMT. Bueno, yo la busco siempre como OMT o Organización Mundial de Turismo. Ustedes entran a la página de la OMT y dentro de la página de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, trae una sección que está casi siempre al final, que se refiere a un poco de lo que son datos, ¿no? De turismo, ¿no? Dentro de esta parte de datos de turismo, aquí es donde podemos encontrar tanto el dashboard con los principales resultados de turismo, como los datos de empleo, datos inclusive de llegada de turistas, datos un poco más recientes. Pues solo para precisar, les estaba mostrando yo la página de la Organización Mundial de Turismo, la página de la OMT, donde la estamos viendo aquí. Hemos entrado en la versión en español y les decía yo que en la parte de abajo de la página podríamos encontrar esta sección que se llama e-library o librería electrónica, que yo les recomiendo visitar. Y dentro de esta sección de e-library, librería electrónica, que es la que está viendo aquí, aquí podemos encontrar el famoso barómetro, que ahorita aquí está en inglés, dice World Tourist Barometer and Statistical Annex. En algunas ocasiones está accesible de forma gratuita, otros no. Por ejemplo, si entramos, tiene una F aquí que dice que está de manera free, libre, disponible ahora. Bajamos esta versión en PDF que se encuentra en la parte de abajo. Y dentro de pues hemos pues bajado este documento que, como verán, acá tiene 36 cuartillas. Nos habla un poco de la situación del turismo a nivel mundial, y termina con unos anexos estadísticos que se encontraban en la parte de abajo, que bueno, nos hablan sobre la llegada de turistas por país del mundo, ¿no? Me estoy yendo un poquito rápido para poderlos encontrar. Primero está por región, está por sitios, y finalmente acá encontramos el famoso barómetro, ¿no? En cuanto al ranking de arribos de turistas, International Tourist Arrivals, en donde México, pues como vemos, hasta el año 2019 andaba en el 7º lugar. Y bueno, tenemos aquí
Francia, España, los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Con llegada de turistas internacionales. Este documento se lo recomiendo, está muy interesante, lo pueden descargar, y pueden consultarlo y trae, pues, por ejemplo, un poco el escenario que está viendo la Organización Mundial del Turismo. Me lo pasé un poco rápido, pero con el tema de la recuperación y de la caída que ha tenido la actividad turística con motivo del COVID, ¿no? O sea, y lo que se prevé que van a estar cayendo, por ejemplo, son las reservaciones, ¿no? Entonces, bueno, consúltenlo con, con calma, con mucho gusto, ¿no? Y bueno, pues así es como hemos llegado al final de la clase. Muchísimas gracias por su atención y espero que pues les haya sido de su agrado y nos estaríamos viendo en nuestra siguiente clase. Muchas gracias.